Hola, mis amores. Espero estén extraordinarios en este maravilloso día, que estén repletos de mucho, mucho amor, muchas bendiciones. Te abrazo muy, muy fuerte y que traspase la pantalla mi energía especialmente para ti. Te habla Rosa María Tedesco Mayulari, creadora y autora de la obra maestra que lleva por nombre Alianza entre Nutrición y Conciencia. Si aún no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito muy cordialmente que lo hagas y actives la campanita para que recibas todas las notificaciones y no te quedes de ver ninguno de mis vídeos. También puedes seguirme por Instagram como Rosa M. Tedesco Mayulari, por Twitter como Mayulari Piso Rosa y en las demás redes sociales como Rosa María Tedesco Mayulari. Bueno, sean todos cordialmente bienvenidos a este espacio saludable y vamos a darle más años a tu vida y más vida a tus años a través de este directo que realizo todos los días, tanto por Instagram como por Facebook, que los hago simultáneamente. Vengo a traerles no solamente todos estos conocimientos para aprender, para nutrirnos a nivel del cuerpo físico, sino también a nivel del cuerpo mental y el cuerpo emocional. Hoy se celebra en España el Día Nacional del Celíaco. Pues a todos los celíacos que me están sintonizando en este momento, a todos los que tienen alergia al gluten, al igual que aquellos que sean sensibles al gluten no celíaco, los intolerantes, les envío un fuerte abrazo y recordando que vivir sin gluten no es el fin del mundo. Vean que la celiaquía es una enfermedad autoinmune que específicamente, bueno, la tienen aquellas personas que están predispuestas genéticamente y este tipo de pacientes debe retirar de su alimentación diaria el gluten. Y el gluten como tal no es más que un conjunto de proteínas de pequeño tamaño que están integradas en los cereales como el trigo, cebada, centeno y avena. Estos cereales, este último, la avena en sí, no es porque contenga gluten, sino que en los molinos donde han sido elaborados alimentos previamente con gluten, bueno, pueden que procesen este tipo de alimentos que no contengan gluten y se contamine. Y si la persona que es celíaca, que no debe de consumir gluten por su condición ya autoinmune, de la enfermedad autoinmune, puede ocasionarles daños severos a nivel del intestino delgado, específicamente de las vellosidades intestinales. Vean la importancia de que la persona celíaca debe hacer consciente que no puede comer el gluten. No es solamente por una semana o por unos días. Cuando la persona comienza a sentir síntomas, ojo, y puede que el paciente sea asintomático y hay pacientes que son sintomáticos. Eso depende de cada persona, de cómo reacciona el organismo. Y una de las cosas importantes es que tienen que captar cuáles son esos síntomas. No solamente es a nivel del intestino que la persona puede manifestar, digamos, sintomatología, sino también a nivel de la piel, como dermatitis atópica, también a nivel de la nariz, como la rinitis, puede tener migraña, puede también sufrir de anemia ferropénica, porque hay una disminución de hierro y la hemoglobina baja, y también pueden ser víctimas de la osteoporosis. ¿Por qué? Porque no, ya a medida de que va perdiendo el cuerpo la capacidad a nivel del intestino delgado de absorber nutrientes, la persona va perdiendo, digamos, nutrición. Y esto ocurre generalmente porque cuando la persona consume gluten en su organismo a nivel del intestino delgado, se vuelve permeable a estos fragmentos de gluten que pasan a la circulación sanguínea y obviamente entonces va a haber una desnutrición por parte de estos pacientes. Y hay personas que no saben que tienen celiaquía, que no son celíacos. En una oportunidad en la universidad, un colega que, bueno, que empezó a sentirse como desvanecido, una persona que es muy alta, un 85 aproximadamente, grande, se sentía como muy desvanecido y tal. Cuando se hizo sus exámenes, vio que su hemoglobina estaba en 9. Y decían, oye, pero ¿qué sería? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y se hizo una serie de exámenes y solamente uno de los síntomas principales era
que cuando consumía pan, cuando consumía trigo, se daba cuenta que al rato iba directamente con evacuación líquida al baño. Entonces, es un dato importante. ¿Qué es lo que te ocurre o cuál es la señal que te está enviando tu cuerpo? Que justamente cuando consumes el gluten vas directamente y puedes ir al baño o vas directamente al baño y no es evacuación líquida, sino lo contrario, estreñimiento. Entonces, eso es un dato importante. La anemia ferropénica es clave. También cuando osteoporosis, tuve un paciente en mi laboratorio clínico cuando realizaba las pruebas de alergia. Específicamente, ese paciente llevaba más de 5 fracturas, era un niño, y eso solía ocurrir cuando el niño jugaba fútbol y este tipo de deportes. Hasta que la madre pudo, dar con el diagnóstico porque en sí el niño no tenía otra manifestación clínica. Entonces son muy, muy puntuales los síntomas que cada paciente puede manifestar. Otras personas sufren de migraña. La migraña también, bueno, por ejemplo, a mí, les doy un fiel ejemplo, a mí me daba mucha migraña cuando consumía gluten. En este momento no lo consumo, pues bueno, acá en España venden productos sin gluten y yo también preparo muchos alimentos sin gluten. A ver, por acá me saludan, voy a ir saludando. Alberto me dice hola. También Georgina, por acá me saludan también, por Karen Flores, por acá por Instagram. Saludos, mucho cariño, Mauda. ¡Mua! Besotes en mi querida Venezuela. Por acá, mi hija María Pérez me dice, mi hija tiene muchos mareos, no sé qué tiene. Pues bien, tienes que ir evaluando qué es lo que le ocurre, a qué hora le ocurre, luego de qué comida le ocurre este tipo de mareo. Y si previamente o en tu familia tienen predisposición de que sean alérgicos, también tienes que ir evaluando. O la hemoglobina. Recuerde que cuando la hemoglobina baja, o sea, la persona sufre de anemia, puedes tener ciertos síntomas como desvanecimiento, cansancio, fatiga y mareos también. Entonces hay que ir evaluando si este tipo de síntomas que son muy característicos. Les explico a mi hija, ella es sensible al gluten, no celíaca. Y eso ocurrió en una oportunidad cuando en un fin de semana asistió a 3 reuniones de 3 amiguitas. O sea, viernes, sábado y domingo. Ella el viernes realmente no teníamos ningún problema con el gluten, ella lo consumía de manera normal. Tampoco en casa exagero las comidas con muchas harinas refinadas, son cosas puntuales, porque me gusta mucho más lo natural y siempre el que me haya visto anteriormente, siempre lo ando recalcando en cada vídeo. Y en esa oportunidad, la niña el domingo, luego de ya haber ido el viernes, el sábado a otra reunión, el domingo fue a otra reunión y me la tuve que llevar de emergencia porque se sentía muy mal, un cólico abdominal, pero lo más drástico es que se me desvanecía y no tenía apetito, no tenía ganas de beber agua y estreñimiento. Ya luego de hacerle todos sus exámenes, entonces sí fue diagnosticada sensible al gluten no celíaca. Pero ¿cómo? Bueno, la celiaquía sí es una enfermedad autoinmune. Aquí sí tiene que ver el sistema inmune, el sistema inmunológico del organismo, sí está reaccionando. En el caso de los que son sensibles al gluten no celíacos, es que no son alérgicos al gluten, porque tampoco hay una reacción alérgica, no son celíacos, porque aquí mediante la biopsia intestinal que realiza el gastropediatra, el especialista, en gastroenterología, que realiza este tipo de exámenes para dar el diagnóstico definitivo, hace el diagnóstico y ya entonces dice, bueno, este paciente celíaco no puede consumir el gluten por el resto de su vida. En el caso de las personas que son sensibles al gluten no celíaca, esa entidad clínica hasta el momento de tantos estudios científicos no se ha definido en sí si es una reacción alérgica, porque el único tratamiento para que la persona, pueda aliviar esa sintomatología que le genera al consumir el gluten es la extracción del gluten de su alimentación diaria. En el caso del celíaco, es que en el celíaco hay destrucción de las vellosidades intestinales, es decir, nuestro intestino tiene esas vellosidades que son como los dedos de nuestras manos, los deditos, y cuando van comiendo gluten, este tipo de pacientes, los celíacos en sí,
se van destruyendo y queda así. Es decir, que este es un intestino de un paciente normal y este es un intestino de una persona celíaca no diagnosticada, obviamente. Y a través de estas vellosidades intestinales es que se absorben los nutrientes y es por ende que el paciente celíaco suele tener, puede sufrir de osteoporosis y por ende también sufre de anemia ferropénica si no ha sido diagnosticado, de migraña, en fin, una cantidad y una serie de sintomatología, ojo, en pacientes que sí son sintomáticos. Hay otros pacientes que tienen otro tipo de síntomas, por ejemplo, las aftas bucales, que son todas aquellas... una afta, es como que si fuese, cuando usted la ve, puede ser como una, digamos, hablando coloquialmente, como una llaguita, y cuando vas al médico, generalmente a los niños, al pediatra, pues bueno, el paciente dice, bueno, esto es una lesión ulcerosa, bueno, le mandan antibiótico y en sí no hay un diagnóstico asertivo. ¿Pero por qué? Porque no hay otro síntoma que le pueda dar esa característica a esta enfermedad. Tuve una paciente en un curso presencial en Venezuela, donde cuando empecé a explicar la parte teórica de este taller, que lo denominé en aquel tiempo Mundo Libre de Gluten, empecé a hablar de las aftas bucosas, que eran esas lesiones ulcerosas en forma de llaguitas, para que las personas puedan tener una idea. Recuerden que a veces lo científico no se capta tan rápido como una palabra coloquial, y la persona empezó a llorar. Yo decía, ¡ay, Dios mío! ¿Por qué llora? Me sentía estresada. ¿Yo qué pasó? Y luego ella me pidió la palabra porque era un grupo numeroso de personas que estaban en el taller. Y es que me dijo, Rosa María, doctora, llevo dos años detrás de tantos médicos y hasta que ya había asistido al médico número 10. Número 10, ojo. Y no es porque al médico que ella asiste sea una persona que no, bueno, que no sepa diagnosticarlo. No, no, no. O que sean médicos que no sean de... digamos, científicamente estén preparados. No, no, no tienen nada que ver con eso, sino que como son tan diluidos, digamos, tan dispersos los síntomas, que si no se tiene una, o sea, como algo preciso, el médico no tiene una idea. Porque puede decir, ay, es que le salió esta llaguita aquí, doctor. Entonces le ven, bueno, no, te mando este antibiótico. Claro, la persona le va a dar el antibiótico a la niña o al niño o al adulto. Y aunque pasen las semanas, bueno, se le puede calmar, pero va a seguir estando ahí si sigue consumiendo el gluten. Y eso es importante. Por ende, cuando yo, bueno, la niña se sintió muy mal, vean que yo al tercer día, porque realmente fue el tercer día cuando la niña se sintió muy, muy mal, al siguiente día, ya el cuarto, ya yo había fijado a qué médico la iba a llevar, a su pediatra y que era gastroenterólogo, porque si tenía un cólico, teníamos que ver de dónde provenía ese dolor tan fuerte. Claro, uno puede pensar, bueno, es una parasitosis, es una niña de apenas unos 6, 5 años, entonces puede ser una parasitosis, un parásito que adquirió en la fiesta, pero no, porque no eran las características. Era estreñimiento, no era evacuación líquida. Recuerda que hay parásitos, principalmente el del agua, que puede ser la Giardia intestinalis, que te puede decir, no, bueno, la adquirió en la fiesta, porque no es pues es por la manipulación de alimentos, y eso puede ocurrir. Eso no es algo que ocurre solamente en ciertas... en los restaurantes, también en nuestras casas podemos, en nuestros hogares, si no hay una buena, digamos, una buena preparación antes de usted preparar sus alimentos, valga la redundancia, y un previo antes de usted preparar sus alimentos y manipularlos. Porque, aunque ustedes no lo tengan presente, porque claro, obviamente yo soy microbiólogo clínico, te puedo decir desde el punto de vista de bacterias, desde el punto de vista de parásitos, desde el punto de vista de hongos, desde el punto de vista de virus. Pero en la cocina manejamos bacterias y hay algo
tan importante que no lo tenemos presente es que cuando estamos en cocina es cuando más nos llaman por el móvil, por el teléfono celular, así como se llama en diferentes partes del mundo, móvil, celular, el teléfono personal, y al yo tomarlo en la mano estoy transfiriendo bacterias y esas bacterias las puedo llevar a mis alimentos. Y eso es lo que se llama contaminación cruzada, pero en cocina, ¿ok? Y yo puedo hacer una transferencia directa a los alimentos de ese tipo de bacterias. La mayoría de las personas, y acá me sonrío porque es que eso suele suceder, se llevan el móvil al bathroom. Entonces se lo llevan y lo colocan, pueden ser arriba del excusado, de la tapa del excusado o arriba del lavamanos y no se imaginan la cantidad de bacterias que pueden quedar adosadas a su teléfono celular. En Venezuela, en la Universidad de Oriente, ejercí por 20 años como profesor titular de esta universidad y jefe del departamento de microbiología. Y unos alumnos hicieron una tesis de grado sobre esto, sobre si había muchísimas más bacterias en un móvil que en un cepillo de dientes. Y adivinen en dónde había más cantidad de bacterias. A ver, alguien que me responda. A ver, había más bacterias en los móviles, es decir, en los celulares que en el cepillo de dientes. Y si usted deja también el cepillo de dientes libre, igual cuando usted escurre su excusado, usted debe de bajar la tapa, porque si no, las gotitas van en el aire y pueden ir depositándose en la ropa, en el cepillo de dientes, en el jabón. Vean lo tan meticuloso que puede ser el mundo de las bacterias. También es importante tener presente en los pacientes celíacos que ellos pueden, por ejemplo acá en España, en la legislación de celíacos, ellos pueden consumir hasta 20 partes por millón, mientras que la persona alérgica hasta 100 partes por millón. Eso depende del diagnóstico clínico de cada paciente. Por ello que cuando la persona va al médico y es evaluado a nivel clínico, el médico le hace su revisión clínica, le va a hacer toda su evaluación y luego le dice, bueno, usted tiene que realizarse estos análisis de laboratorio. Magnífico. A su vez, aparte de los análisis de laboratorio, debe hacer un prick test, que es esa evaluación a nivel de la piel, donde la inmunoglobulina E, que es esa inmunoglobulina de las alergias, así la denomino, y también los mastocitos, que son esas células que salen siempre en nuestra defensa ante las alergias, y así pueden decir, entonces, mira, este paciente es alérgico a tal alimento, y eso también va en concordancia con los análisis de laboratorio, el análisis clínico del médico gastroenterólogo, del médico especialista, y a su vez el diagnóstico definitivo que lo da la biopsia intestinal. No a todos los pacientes les realizan biopsia intestinal porque si al usted corroborar los análisis de laboratorio, usted puede dar ya un diagnóstico como médico especialista. Bueno, este paciente es alérgico al gluten, por ejemplo, en este caso, porque, bueno, estamos hablando hoy del Día del Celíaco acá en España, y a los que son celíacos, porque, bueno, estas inmunoglobulinas salieron alteradas y ya cuando pasan el límite del valor, ahí ya podemos intuir que este paciente es candidato para la celiaquía, así se le dice en términos médicos. Y por consiguiente, cuando te hacen la biopsia, ahí es que te dan el diagnóstico definitivo. Ahora, ¿cómo debe llevar la vida un paciente que sea sensible al gluten no celíaco, por ejemplo mi hija, o que sea alérgico al gluten, por ejemplo yo, o una persona que es intolerante al gluten, o una persona que sea celíaca? Pues bien, lo que les puedo decir desde mi experiencia personal, que no es el fin del mundo. Fíjense la gran bendición que siempre se los digo por acá cuando hago los directos, que es una gran bendición para mí estar hoy acá pudiendo transmitirle todos mis conocimientos y todas las estrategias que yo he ido aplicando a lo largo de estos 7 años en mi vida, bueno, en la vida de mi hija y en mi familia, porque mi esposo y yo siempre hemos estado en equipo trabajando, y ya luego cuando las niñas han ido creciendo hemos, digamos, aumentado esa fuerza en equipo. En la actualidad mi hija está perfecta de salud, está perfecta. Ella lo hizo consciente. Nunca le demostré temor, ni mi esposo tampoco,
Nunca le dije en algún momento, oye, mira, no vas a poder comer pan, oye, hija, no te voy a poder... No, no, jamás. En mi vocabulario no está el no puedo, no existe, lo erradiqué. Esa creencia de que yo no puedo, bueno, algún día, bueno, yo creo, no, no. Siempre el optimismo, siempre esa seguridad de creer en mí, de esa habilidad que yo desarrollé y de ese impulso porque salí de mi zona de confort, porque un día que te digan ese diagnóstico, tu hija es sensible al gluten, no celíaca, y estar en una familia de italianos que un domingo no haya un plato de pasta, es algo como que, o sea, es imposible. Y tuve que explicarle a mis padres y a mi familia que bueno, que la niña estaba pasando por un momento de una condición médica y que teníamos que tener una alimentación libre de gluten por cierto tiempo y ya luego el médico nos diría qué íbamos a hacer. Aunado a ello, de por sí, tanto mi esposo como yo, y lo nombro porque siempre fuimos equipo y vean la importancia que es trabajar juntos en familia. Cuando hablo de la nutrición, siempre tenemos que estar unidos con otra persona, obviamente. ¿Por qué? Porque siempre tú te tienes que apoyar, siempre en equipo todo es más fácil porque la unión hace la fuerza y debemos siempre ser optimistas y ser siempre entusiastas. Porque ¿qué pasa? Que si yo creo y tengo la convicción de que lo voy a lograr, lo voy a lograr. Es que eso no hay vuelta atrás. De que lo logro, lo logro. Y cuando a mi hija la diagnosticaron, pues bueno, de inmediato, ¿qué hice? Gracias a mis estudios, porque bueno, porque es una causalidad que haya estudiado ciencias de la salud y eso me dio también muchísimo impulso porque ya tenía una base en cuanto a toda la parte científica, pero había otra parte que era sumamente importante, que era la cocina. Siempre me ha gustado la cocina. Y bueno, mi madre siempre ha sido una maestra en la cocina, yo siempre he sido muy detallista y mi padre también. Y fui aprendiendo de esas recetas de mi madre italianas porque la niña me decía, mamá, quiero los biscotti de mi nonna. Y yo, muy bien, hija. Nunca le decía, Dios mío, no. Yo siempre, ya, sonriente y que sí lo podía hacer. Me fui una tarde, me recuerdo claramente, y les explico esa historia en el segundo de mis libros, de mi obra maestra, El mensaje de las alergias e intolerancias alimentarias. Y me fui con mi esposo a una tienda donde vendían alimentos sin gluten. Estaba comenzando ese auge porque la industria alimentaria, gracias a Dios, ha podido ir creando nuevos productos sin gluten. Siempre, como les digo, hay que estar muy, muy atentos a las etiquetas, porque una cosa que te digan libre de gluten y otra es que te diga libre de trigo. Libre de trigo no es libre de gluten porque es trigo, pero puede haber otro componente dentro de esa etiqueta de ingredientes que pueda tener gluten. Entonces ahí hay que tener mucha, mucha precaución. Y las personas que son celíacas, sí, siempre les recomiendo el 100% alimentos naturales y que las tartas, también los dulces, los postres, los realicen en casa. Hay muchísimas recetas y bueno, más adelante sí iré también publicándoles mis recetarios porque tengo como unos 7 u 8 recetarios que he ido creando a lo largo de estos años para mi hija específicamente y porque bueno, los he ido compartiendo con muchísimas personas en mis talleres presenciales, en mis asesorías online, porque sé que cuando están comenzando este nuevo mundo libre de gluten, se les hace un poco engorroso. Primero porque tardan mucho, el ser humano, tardamos mucho en hacer consciente los desafíos. ¿Pero por qué? Porque siempre están anclados a allí, al problema. Bueno, no puedo estar sin gluten. Y entonces lo repetimos, lo repetimos. Y lo que tenemos que hacer es como una magia, retirarnos de allí, salir de ahí e impulsarnos. No podemos quedarnos en el problema, tenemos que salir. Y con esa fuerza de voluntad y con esa seguridad de que yo lo puedo lograr, de que tú lo puedes lograr, porque si yo lo pude lograr con ese plan de acción que te lo plasmo en mis libros, tú también lo puedes lograr. Y no solamente ese plan de acción a nivel de estrategias, de cómo llevar una vida libre de gluten, libre de alergenos, libre de restricciones alimentarias, sino sumado a ello, esa fuerza que te embarga en un momento que tú dices, Dios mío, pero es que quiero desarrollar este proyecto, ¿cómo hago? Pues bueno, en mis libros vas a encontrar
ese tipo de respuestas. También cómo nutrir tu cuerpo emocional, también cómo nutrir tu cuerpo mental. Y a través del planificador, que tiene una sorpresa espectacular, es un planificador que nunca antes se ha visto, lo estoy creando y bueno, espero que también cuando lo tengan en sus manos sea de muchísima utilidad, que eso es lo que quiero y luego me envíen sus testimonios. Por acá me mandan saludos desde Venezuela. ¡Mua! Vero, te adoro, me recuerdo siempre de ti, mi corazón, saludos. Pues bueno, y como les iba comentando sobre mi hija, luego que esa tarde me fui con mi esposo, compramos todos los materiales, siempre me encomiendo a Dios, siempre agradezco a Dios por lo que tengo en mis manos, ya sean los alimentos, el agua con la que estoy preparando los alimentos, esa emoción de tener a mi familia, de poder desarrollar este proyecto con tanto amor, con tanto trabajo y abnegación día a día, y que voy a poder aportarles a cada uno de ustedes un granito de arena y digamos, esa chispa que en algún momento de mi vida pude agarrar, porque a veces tenemos chispazos, pero lo dejamos ir, se apagan, y este chispazo no, este chispazo lo tomé y dije, no, te quedas conmigo, vamos a potenciarlo mucho más, y desarrollé otras habilidades que realmente yo no las había practicado antes, porque cocinar sin gluten no es lo mismo que cocinar con gluten y otro tipo de alimentos. Tienes que tener cierto grado también de noción en cuanto a la sustitución de estos ingredientes. Y les preparamos, bueno, le preparé las galletas a mi hija y ella estaba fascinada. Ella me decía, mamá, no puede ser que esto no contenga gluten. Y ella sabe, ella está consciente. Y lo más, pero lo más espectacular es que hoy en día yo no tengo que decirle, amor, no puedes comer tal cosa. No, yo nada. Preparamos la comida en casa y ya sabemos que si comemos pasta, la niña y yo comemos pasta sin gluten, que acá en España la venden y es espectacular. Y bueno, los demás pueden comer con gluten, incluso siempre nos acompañan sin gluten porque cae de maravilla. Y una vez por semana no pasa nada. Si tu alimentación es constantemente consciente y es continuamente sana, es decir, que no existe brecha donde tú digas, bueno, hoy voy a comer saludable, oye, mañana no, ya me aburrí, vuelvo a comer comida que no es sino calorías vacías, es decir, comida chatarra, y después de 5 días vuelvo a comer saludable. No, la idea es que mantengas digamos, ese ritmo para que tu cuerpo se habitúe. Vean lo fácil que es crear un hábito. Y mañana les voy a hablar de un tema que va a estar súper interesante sobre el cerebro. Lo que pasa que hoy, como es el Día del Celíaco, pues nos dije, no, hacemos homenaje a los celíacos y acá en España, que es el Día Nacional. Porque en sí, el Día Internacional es el 5 de mayo, que también les conversé por el directo, tanto por Instagram como por Facebook, y hoy porque es el día acá en España. Otro de los aspectos importantes dentro de este tipo de, digamos, bueno, de enfermedades, porque la celiaquía sí es una enfermedad autoinmune, es que cuando la persona la diagnostican, puede que caiga en depresión y puede que caiga en tristeza, en ansiedad, hasta ataque de pánico. ¿Pero por qué? Porque tenemos esa creencia, y eso se lo repito de nuevo, porque es que es importante hacerlo consciente. Tenemos la creencia desde nuestros ancestros. ¿Qué comemos todos los días? A ver, ¿qué es lo que te han enseñado de niño? ¿Qué comemos en nuestros días? Por ejemplo, se los digo yo de pequeña, era sándwich, arepa dulce, arepita dulce, sí, en Venezuela se come arepa. Acá en España tortilla de papa. Eso depende de cada país. Pero del país del que tú seas, te enseñan, eso te lo enseñan tus padres, tus abuelos, tus tíos, quien haya estado contigo durante tu crianza. Luego que vas creciendo, vas adoptando otras costumbres y otras creencias, ¿ok? Y cuando vas entonces ya a una edad que tú dices, oye, pero ¿por qué tengo que comer esto de mañana si yo puedo comer, por ejemplo, frutas? O puedo tomarme mi café con leche de almendras, supongamos, y fruta y una rodaja de pan de 7 granos. Eso es un ejemplo. Cada persona puede retomar esa creencia y la podemos transformar a una nueva creencia, que sería un nuevo hábito en tu vida. ¿Y cómo yo creo ese hábito? Una vez
que ya tú lo hagas consciente, que tú dices, bueno, mira, yo no puedo seguir desayunando una bebida azucarada, una bebida gaseosa con 3 pastelitos o con 3 bollerías. Todos los días no puedo comer fritura. Entonces, no, yo quiero cambiar ese hábito. Yo desde hoy quiero comer saludable, quiero comer consciente. Porque la intención de esta alimentación consciente es que tú mismo te hagas, o sea, estés al tanto de lo que estás comiendo y estés al tanto del beneficio que te esté dando ese alimento a tu organismo. Porque puede ser que digan, no, yo estoy consciente de lo que yo estoy consciente de que yo estoy tomando café con 3 cucharadas de azúcar. Y tú digas, vaya, siendo consciente. Bueno, eso es su opinión, te la respeto. Pero 3 cucharadas de azúcar en una taza de café creo que le puede dar una hiperglicemia a cualquier persona. Y puede ser que lo que piense esa persona no es lo mismo que piense yo. Pero si tú lo haces consciente y vas a la literatura o a los estudios científicos, no está bien tomar un café con 3 cucharadas de azúcar. Obvio, eso es un ejemplo, pero que te hace ver un poco más claro la intención de la alimentación consciente. También cuando a mediodía dicen, bueno, no, ya vamos por la calle, vamos a comernos 2 hamburguesas. Oye, una no me alcanza. 2, porque es que con una no quedo bien. Y para acompañarlo, bueno, falta el postre. Entonces son las 2 hamburguesas que están llenas de calorías, y aparte de esas 2 hamburguesas, el bacon, salsa roja, y que se hace agua a la boca porque a uno le encanta, ¿quién no le encanta una hamburguesa? El detalle es que cuando somos conscientes te puede encantar, pero no lo vas a hacer repetitivo, no lo vas a hacer constante, no lo vas a hacer un hábito. Puede ser que una vez por semana te provoque y tú dices, bueno, mira, esta semana, el viernes, sí podemos salir de nuestra alimentación y vamos a comernos una hamburguesa. Va a llegar un momento en que tu organismo esté tan consciente y esté tan acostumbrado ya a comer natural que cuando te comas la hamburguesa no te va a caer tan bien como tú pensabas y la digestión va a ser un poco pesada, y eso suele ocurrir. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está en constante entrenamiento. ¿Y quién entrena al cerebro? Soy yo. Eres tú el que entrena al cerebro. Todos los días entrenamos a nuestro cerebro. Lo que yo pienso, eso se va creando. Lo que yo así lo tenga en un pensamiento, la frase, la vocalizo, se materializa. Lo que yo veo y inmediatamente lo pienso, se me materializa, igual lo voy creando, lo que yo voy diciendo, lo voy creando. Y para que la persona celíaca no se sienta deprimida, debe de tener apoyo en qué. Bueno, en que haga consciente, si es un niño, por sus padres, en crear y fomentar esos valores también en el hogar. Decir, bueno, mi corazón, esto es una condición, que no puedes comer este tipo de alimentos, pero podemos comer otros que son tan ricos y tan deliciosos como estos que contienen gluten, porque sí lo son, por experiencia. Usted se come un cupcake sin gluten y un cupcake con gluten, bueno, obviamente que ya yo tengo el paladar listo, ¿no? Porque, bueno, acá todo el mundo sabe cuando es algo con gluten o sin gluten, porque el sabor se sabe que no contiene gluten, porque por lo general lo hacemos con harina de arroz o con harina de almendras, eso depende del tipo de alimento que esté preparando. Y al hacerlo ya un poco más consciente al niño o a la persona que tengamos en casa, él va a ir bajando esa presión y va a decir, bueno, pero es que no hay ningún problema. Si estoy sano, yo me siento perfecto, estoy entusiasta y puedo llevar mi vida de manera normal, no pasa nada. Es que no pasa nada. La normalidad es el bien. El mal lo elige el ser humano. Lo repito, la normalidad es el bien. El mal lo elige el ser humano. Es decir, si yo quiero pensar bien, analicen algo. En este momento, por ejemplo, si yo tengo un mal pensamiento y yo rápidamente lo llevo al polo positivo, ¿cuál es la diferencia? En que el pensamiento lo estoy cambiando yo mismo. Y yo soy el que lleva el timón del control. No mi mente, soy yo. Yo que decidí a que desde hoy voy a llevar una alimentación consciente, saludable, equilibrada. ¿Pero por qué? Cuando yo soy consciente de que mi alimentación va a repercutir directamente en mi organismo y de que a la medida de que yo sea consciente con los alimentos que estoy consumiendo, eso va a hacer que mi organismo
siempre me esté emitiendo señales y señales y señales. Va a llegar un momento que usted va a decir, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando conmigo? ¿A qué médico voy? Y aunque vayas a un médico, a otro, no te van a poder ayudar. Puede ser que con alguna medicina, si tienes un cólico, pero a nivel mental no nos puede ayudar sino solo tú. Somos nosotros mismos los responsables de nuestros actos. Si una persona celíaca se le explica que no puede comer gluten porque específicamente sus vellosidades intestinales son destruidas cuando el gluten entra en su organismo, ¿qué va a hacer la persona? Si ya lo hace consciente, no va a decir, bueno, por hoy voy a comer un poquitico de gluten, solo un poquitico, ¿no? Porque esas proteínas que están contenidas en esos cereales, que por lo general son los que disculpen, valga la redundancia, son los que generalmente están en el supermercado, son los que de manera común están en nuestros alimentos, son los que al día a día lo estamos palpando, no lo puede consumir. Ahora, si él lo consume, él lo está haciendo consciente. Entonces ya eso depende de cada persona. Y por eso que les digo, no es el fin del mundo. Desde mi experiencia personal, y te lo digo con toda honestidad, no es el fin del mundo. Hay maneras de poder evadir y de poder buscar lo positivo detrás de ese desafío. ¿Por qué? Porque siempre hay una gran bendición, siempre hay un camino nuevo, un nuevo panorama. Y siempre van a estar repleto de colores, siempre va a estar repleto de oportunidades, siempre va a estar repleto de habilidades de las que tú puedes desarrollar. Y hasta un proyecto como el día de hoy he podido desarrollar yo a partir de esta experiencia personal. Y le quise dar un extra a mi obra maestra, no solamente tratar todo sobre la alianza entre la nutrición y la conciencia, sino más allá. En el primer libro te hablo absolutamente de todo lo que es la alimentación consciente y cómo haces para poder hacer un clic y darle un cambio a tu mentalidad, un cambio positivo, ir de lo negativo a lo positivo, de que creas en ti mismo, de que tengas seguridad de lo que estás haciendo en tu proyecto, en tus actividades laborales, en tu alimentación. Hay personas que me dicen, bueno, es que sí, me gustaría una dieta, sí, pero es que la dieta como tal no existe. ¿Pero por qué no existe? Porque cada persona tiene un organismo distinto y funciona de manera muy diferente a otra persona. Tal vez tu metabolismo no es igual al de tu madre, al de tu padre, al de tu hermano, al de tu hermana, al de tu prima, al de tu amiga. Eso depende de cada quien. Hay personas, bueno, que somos más altos, hay otras personas que somos más bajitos, otros que son un poco más delgados, otros que tienen un poco más de peso. ¿Y eso cómo se puede moderar? Siempre la alimentación tiene que ver en tu desarrollo de musculatura, en tu desarrollo de grasa corporal y siempre lo que llevamos a la boca es lo que nos va a beneficiar. Ojo, puede dar beneficios positivos y puede dar beneficios que no sean positivos, es decir, que sean desfavorables. Es decir, no llegan a ser beneficios, sino que cuando entran, uy, no, acá dice, esa comida no, aquí yo no puedo hacer nada. Soy caloría vacía, no puedo brindar nutrientes, no te puedo brindar vitaminas, no te puedo brindar minerales, no te puedo aportar antioxidantes. Y entonces, ¿de qué vale si estoy llevando alimentos a mi organismo que no me van a sumar? Lo que me resta, lo aparto y sigo mi camino. No hay ningún problema. Siempre teniendo en cuenta que tenemos que tener siempre, pero siempre muy presente estas personas, en específico los celíacos, los sensibles al gluten no celíaco, que deben estar en constante, digamos, rotación de alimentos. ¿Por qué? Porque cuando la persona consume muy seguido un alimento, puede llegar a ser resistente, es decir, puede llegar también a crear resistencia a este alimento. Te pongo un ejemplo, la harina de maíz. Si tú no puedes comer trigo, entonces, bueno, te retiran el trigo, te retiran trigo, cebada, centeno, avena, incluyes la harina de maíz, es un ejemplo. O el trigo sarraceno, que también es otro ejemplo porque no contiene gluten y es exquisito. Entonces, te preparas todos los días, bueno, entre papillas, te preparas una arepa en Venezuela y en otras partes de Latinoamérica, o una tortilla, y vas, pero siempre con la harina de maíz, y el lunes y el martes, y no haces rotación, no haces, digamos, una planificación semanal. Te quedas siempre con esa harina de maíz
que va a llegar un momento en que te puede ocasionar flatulencias, te puede ocasionar malestar a nivel intestinal, a nivel de piel, a nivel rinitis, del asma. No solamente los alimentos pueden provocarte ese tipo de mensajes en tu organismo y rápido tú sabes que algo no te está cayendo bien. Y siempre tenemos que escuchar los mensajes de mi cuerpo, de tu cuerpo. Por eso que el segundo libro lo denominé El mensaje de las alergias e intolerancias alimentarias. Porque muchas de las personas puede que no sepan que estén pasando por un proceso de intolerancia al gluten o intolerancia a la caseína o a la lactosa de la leche. Y es importante poder entender cómo puedo yo escuchar a mi cuerpo, cómo puedo yo accionar de una manera rápida ante el mensaje que me está dando el cuerpo, en específico en este tipo de condiciones de vida. Así como la diabetes es una condición de vida, también puedo decirte que digamos la celiaquía, digamos la sensibilidad al gluten no celíaca, las personas que son alérgicas a ciertos alimentos, son condición de vida que solamente hay que cambiar y que hay que acondicionar de una manera muy sutil, muy armónica, nuestra cocina, nuestra despensa, nuestra nevera. Ojo, ¿y qué más? A ver, ¿qué más en este momento? ¿Qué se te ocurre? Además de acondicionar la cocina, de acondicionar todo en cuanto a la alimentación. Tengo que acondicionar mis pensamientos y tengo que acondicionar mis sentimientos. Porque si yo no estoy en sintonía, yo no estoy, digamos, interactuando en sistema digestivo. Recuerda que el sistema digestivo es mi segundo cerebro. Este me va a conectar. Es un eje sistema digestivo-cerebro. Sistema digestivo-cerebro. Se conectan estos dos y el sistema digestivo le va a elevar la señal al sistema nervioso central, a mi cerebro, y el cerebro rápidamente va a captar la señal y va a emitir y va a decir, bueno, la maquinaria celular tal me va a segregar, por ejemplo, el neurotransmisor, la serotonina. Vamos. Y tú te vas a sentir enérgico, te vas a sentir entusiasta, te vas a sentir optimista, te vas a sentir con ganas de comerte al mundo. Caso contrario, cuando tú estás estresado, por ejemplo, la persona celíaca que está estresada, que no puedo comer esto, y se enfrascan, y no puedo comer aquello, y no puedo comer esto, y entonces, ¿pero por qué no puedo comer el gluten? ¿Y qué ocurre? Que tu cuerpo, ¿qué va a recibir? ¿Qué señal va a recibir? Bueno, el estrés. ¿Cuáles son esa hormona que se genera en tu cuerpo cuando estás estresado o estás estresada? El cortisol. Y eso no hace que tu cuerpo esté en armonía. Cuando el cuerpo no está internamente en armonía, no hay una sintonía ni equilibrio, ni del cuerpo mental, ni del cuerpo físico, ni del cuerpo emocional. Porque eso trabaja en una alianza. Eso trabajan de manera en grupo, en equipo. Son un equipo. Y por eso que yo quise colocarlos en mis libros. En el cuarto libro, que me encanta, que lo denominé Camino a una vida plena, en este cuarto libro te hablo muchísimo sobre la inteligencia emocional. ¿Cómo puedes hacer para mejorar la inteligencia emocional? ¿Cómo tú puedes reconocer esas emociones que no te sientan bien, que te sientes incómodo, te sientes incómoda con ellas? Y es de importancia. ¿Por qué? Porque las emociones también te hacen sentir sintomatología en tu organismo. Entonces, como yo, bueno, hoy no me siento tal cosa. No, hoy no estoy muy bien, hoy no me siento así, o bueno, hoy sí, estoy sintiendo una energía, estoy sintiendo una emoción bueno, que me está aflorando. Entonces, ahí es que yo tengo que captar y decir, ok, ya voy reconociendo. ¿Qué importancia tiene reconocer las emociones? ¿Qué importancia tiene reconocer qué es lo que estoy pensando? Lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo vocalizo, tiene que ver con todo lo que se me manifieste, absolutamente todo. Ojo, y que lo que yo piense tiene que estar acompañado de una acción, recuerda, y de una emoción. ¿Para qué? Para poder obtener un resultado. Si yo como persona alérgica al gluten, que te hablo hoy, 27 de mayo, y una persona que sea celíaca, en este día dice, bueno, yo tengo que eliminar el gluten de mi alimentación. Magnífico, perfecto, no pasa nada. Usted lo elimina y por esos alimentos voy a sustituir por estos.
más alimentos naturales, porque entre más natural, mayor cantidad de energía, mayor cantidad de antioxidantes, mayor cantidad de nutrientes que te permiten avanzar en cuanto al metabolismo, en cuanto a las células jóvenes, en cuanto a tener un rostro más rozagante, porque sí tiene que ver las propiedades antioxidantes de los vegetales, como hemos venido hablando toda esta semana, de los vegetales rojos, de los vegetales naranja, los vegetales blancos, los vegetales de color morado, los vegetales de color blanco. Son importantes variarlo en nuestra alimentación. Fíjense la importancia que tiene que en un día como hoy, bueno, vamos a prepararnos. ¿Qué vas a preparar? Bueno, ya yo tengo en mi planificador, ese planificador que ya casi lo van a tener en sus manos y que cuando lo abran van a decir, wow, qué espectacular. Nunca me había imaginado un planificador así, porque lo he hecho de una manera muy distinta a como lo hemos venido manejando. Tiene un extra y tiene una energía que cuando lo tengan van a decir, uy, quiero ir a la cocina inmediatamente. Y también van a querer ir a su habitación a realizar ciertas actividades, pero no les cuento más, porque si no, les digo la sorpresa. Ok, bueno, a una mesa, a su escritorio, a su área de trabajo. Ok, entonces, cuando ya tú tienes esa idea de que quieres comer conscientemente, bueno, hoy me voy a preparar, soy celíaco o soy alérgico al gluten, bueno, me preparo un coliflor gratinado, puede ser, bueno, pero es que no puedo comer queso, magnífico, la persona que es celíaca puede comer otros alimentos, con excepción de los que son alérgicos a otro tipo de alimentos. Pero la persona que es celíaca, que puede comer queso, puede gratinarlos y va a comer exquisito. No necesariamente tiene que estar incluido el trigo o otro alimento que contenga gluten. Y es ver la vida desde otro punto de vista, desde el punto de vista del optimismo, desde el punto de vista de la emoción, desde el punto de vista de los buenos pensamientos. Y de la aceptación, porque a la medida que tú aceptes y lo reconozcas, vas a poder avanzar, porque si no aceptas y no reconoces la condición, no vas a poder avanzar, no vas a poder progresar, no vas a poder, digamos, proyectarte en este punto de tu vida, de tu condición. Y es muy importante que lo hagamos consciente y que también en nuestros hogares también fomentemos los valores del respeto, de la solidaridad, bueno, de esa manera de poder comprender a otras personas, por ejemplo, los niños que se hacen mucho bullying y también los adultos, porque mis amores, lo de esta enfermedad celíaca, las personas que son alérgicas, esto no es moda. Tal vez esté en boga y es un boom este nuevo tipo de alimentación. Ojo, que no es un nuevo tipo de alimentación, porque realmente es tomar conciencia de que no puedes consumir tal alimento, lo retiras de tu alimentación diaria y ya está, no pasa nada, está perfecto. Seguimos el camino. Lo único es estar pendiente de los nutrientes, de hacer un chequeo cada 6 meses o anual, según como el médico te lo haya dicho, te lo haya explicado y ya, y no tenemos que hacernos, como quien dice, tanta mentalidad en ese punto, sino pasar la página y buscar otros proyectos de vida, buscar nuevas habilidades para desarrollar. Y en este confinamiento que nos ha dado, bueno, unos 2 meses netos de poder desarrollar, bueno, infinidades de recetas, infinidades de libros, quien quiera escribir libros, que tenemos el tiempo, tenemos la disponibilidad y tenemos, si tienes la fuerza de voluntad, puedes lograr absolutamente todo. Bueno, ya para concluir el día de hoy, te recuerdo entonces que la enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune donde el paciente debe retirar de su alimentación diaria todos los alimentos que contengan el trigo, como el trigo, cebada, centeno y avena. Tienen que contener el gluten. Trigo, cebada, centeno y avena. Recuerda que la avena es porque ha sido procesada en molinos donde han estado alimentos previamente con gluten, entonces se pueden contaminar y que en algunos pacientes, que no se los había mencionado, cuando consumen, pacientes celíacos, consumen avena, por ejemplo, tiene que decir sin gluten y evaluar, porque las proteínas de la avena en algunos pacientes celíacos y sensible al gluten no celíaco, puede también causarle sintomatología y lo que
queremos es que el paciente se sienta óptimo 100% en su alimentación. Otra sugerencia importante, ingresen todos los días, vamos a invitar más alimentos a nuestra casa. Vamos a invitar cuando vamos al mercado al pimentón, vamos a invitar al brócoli, vamos a invitar a la remolacha, vamos a invitar a más y más alimentos naturales y dando a probar más alimentos y vegetales naturales a nuestros niños y a nuestros familiares, a nuestros comensales. Entre más natural, mi organismo va a estar con un mejor equilibrio, un mejor estado de salud. Y recuerda que al estar equilibrado en tu cuerpo físico vas a tener un mejor equilibrio a nivel mental y emocional, que es importante tenerlo alineado. Y por último, que bueno, que el diagnóstico clínico definitivo para la persona celíaca es la biopsia intestinal, teniendo en cuenta que también el clínico realiza su evaluación médica al paciente y aunado a ello también está el diagnóstico a través del análisis de laboratorio, los análisis de laboratorio y el prick test por parte del médico alergólogo. Una vez que ya haya estado listo ese conjunto de resultados médicos, pues bueno, el médico te va a decir, bueno, mira, el paciente tiene tal cosa o el paciente tiene este diagnóstico, pero por lo general siempre estar atento a estos síntomas y siempre estar atento a lo que tu cuerpo te va emitiendo. Tu cuerpo siempre te va a estar dando señales. Hay que actuar en el momento. Vamos a actuar, nos detenemos, conectamos y decimos, ¿qué está pasando? ¿Qué me está ocurriendo? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy pensando? Y a la medida que lo vamos reconociendo, vamos a ir aprendiendo mucho más y podemos controlar muchísimo, muchísimo más, bueno, digamos la ansiedad, estas situaciones de angustia. ¿Por qué? Porque vamos a ser capaces de poderlo controlar nosotros mismos, sin ayuda de medicinas, porque por lo general las personas ansiosas, o bueno, porque se genera estrés en su organismo, no, con una pastilla ya se me quita. Recuerden que a nivel emocional, las pastillas no te van a hacer absolutamente nada y a nivel mental tampoco, porque todo lo creamos nosotros mismos como seres humanos. Bueno, si aún no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito muy cordialmente que lo hagas y actives la campanita para que recibas todas las notificaciones y no te quedes de ver ninguno de mis vídeos. También puedes seguirme por Instagram como Rosa M. Tedesco Mayulari, por Twitter como Mayulari Piso Rosa y en las demás redes sociales como Rosa María Tedesco Mayulari. Bueno, sin más, me despido con un fuerte abrazo y que traspase la pantalla mi energía especialmente para ti. Me despido con un fuerte beso y que pasen un maravilloso día. ¡Chao!